Le dije a mi hija que ni loca asistiría a su boda si su padre biológico está invitado, pero me dice que estoy atrapada en el pasado porque no sabe de qué es producto. Apreciaría algún consejo sobre la situación actual en la que me encuentro, y espero que el punto de vista de un externo pueda ofrecerme algo de claridad. Para un poco de contexto, hace unos 24 años, fui agredida sexualmente por un amigo cercano y quedé embarazada como resultado. Estuve inconsolable durante meses después del evento. Para empeorar las cosas, descubrí que estaba embarazada alrededor de las 20 semanas, y donde vivía en ese momento, era ilegal abortar después del primer trimestre. Mi esposo realmente fue mi roca y mi apoyo durante ese tiempo, y no sé cómo hubiera terminado si no fuera por él. Él dijo que podía darla en adopción o que podía quedarme con la niña, y la criaríamos como a nuestras otras hijas. Decidí no darla en adopción, pero criar a la niña fue difícil. Soy mitad polaca y mitad alemana, y él es mitad alemán y mitad ruso. Ambos tenemos piel clara, cabello claro y ojos azules, además de ser bastante altos. Yo mido alrededor de 178 centímetros y él mide 191 centímetros. Sin embargo, nuestra hija Luna mide aproximadamente 160 centímetros, tiene cabello oscuro y un tono de piel moreno como su padre biológico. A menudo escuchaba comentarios maliciosos sobre mí siendo una esposa infiel, porque era obvio que ella no era hija de mi esposo. Fue especialmente difícil para mí cuando Luna era joven porque se parecía mucho a su papá. Mi esposo se encargaba de mi hija la mayor parte del tiempo, ya que yo tenía malos recuerdos cada vez que veía su rostro desde el momento en que fui agredida sexualmente. A medida que crecía, disminuyó un poco, pero aún así sufría ataques de pánico horribles cuando la veía vestida con ropa de niño y el pelo corto. Dado que era propensa a tener ataques de pánico, Luna terminó estando más cerca de mi esposo que de mí. Además, a menudo terminaba recibiendo un poco más que sus hermanos de parte de mi esposo como una especie de compensación por mi culpa. Nunca le dijimos que era producto de una agresión sexual, porque estaba demasiado avergonzada, y mi esposo no quería que se sintiera diferente de sus hermanos. A menudo le decía que su padre biológico y yo tuvimos una pelea y nunca volvimos a hablar. Hace unos 2 años, ella hizo una de esas pruebas de ADN y descubrió que tenía un pariente en el sistema. Este pariente puso a Luna en contacto con su padre biológico, y empezaron a hablar a pesar de mis protestas. Aparentemente, él quería hablar conmigo sobre algo, así que Luna intentó persuadirme para que hablara con él. Le hice saber que su padre y yo nunca deberíamos estar en la misma habitación juntos. Ahora, Luna se está casando con un joven encantador. Algunas de las restricciones de COVID se han levantado, por lo que puede tener una boda de un tamaño decente. El plan original era que mi esposo la acompañara al altar, pero él tuvo un grave accidente que lo dejó en una silla de ruedas hasta que sus piernas estén lo suficientemente fuertes como para sostener su peso nuevamente. Sin embargo, esto no es lo que ella considera un día de boda perfecto, así que invitó a su padre biológico para que tuviera el honor de ser el padre de la novia. Su invitación de boda no solo invitaba a mi agresor, sino que también despreciaba al hombre que la crió. Aunque yo o una dama de honor podríamos haberlo llevado al altar, ella piensa que no encajaría con la atmósfera de la boda. Mi esposo lucía tan sorprendido y molesto de que siquiera pensara en esto, pero yo estaba furiosa. Siento un odio visceral por ese hombre, y le dejé claro que no estaría cerca de él en absoluto. Ella me dijo que esto es lo que quiere y que no cambiará de opinión, así que le dije que no asistiría si él está allí. Se molestó y me dijo que no debería aferrarme al pasado, pero le dije que no sabe lo que sucedió entre su padre biológico y yo, así que no debería meterse donde no le corresponde. Aunque me siento terrible por lo que dije y cómo lo dije, y no puedo ser culpada por su nacimiento o por no saber lo que pasó, ya que nunca se lo conté, aún siento que mis deseos deberían ser respetados. Si digo que no quiero estar en la misma habitación que alguien, entonces no quiero. Estoy bien con que ella contacte a su padre, simplemente no quiero tener nada que ver con él. Además, es grosero reemplazar a tu padre con otro hombre que apenas has conocido durante 2 años por algo que él no pudo controlar. ¿Alguien puede ofrecerme una perspectiva que no esté considerando? ¿Alguien ha enfrentado esto antes? Y de ser así, ¿cómo lo manejaron? Actualización 1. Antes de empezar con la actualización, hay algunas cosas que quiero abordar. Muchas personas me han cuestionado por qué no le dije a mi hija que era producto de una agresión sexual. La única respuesta es que sentía vergüenza de mí misma. Para contextualizar un poco, antes de casarme con mi esposo, en realidad era muy amiga de mi agresor. Crecimos juntos en una pequeña comunidad, y nuestras familias eran cercanas. Incluso nuestros padres querían que estuviéramos juntos. Él siempre estuvo interesado en mí, pero no le di una oportunidad hasta la universidad. Terminé la relación con él y empecé a salir con mi esposo, pero nunca corté la relación con él porque éramos muy cercanos. Me invitaba a su casa a tomar, era algo normal para nosotros. Y cuando empecé a embriagarme un poco, me violó. Quedé muy traumatizada por la situación e intenté llevarlo a la cárcel, pero no pude.
Él tenía una muy buena reputación, así que todos le creyeron, incluso mi propia madre, cuando dijo que fui a su casa voluntariamente y lo hice con él. Eventualmente, dejé de perseguirlo debido a la presión social, que solo empeoró cuando descubrí que estaba embarazada. Finalmente, dejé ese lugar con mi esposo e hijos para vivir en otro lugar. Después de dar a luz, mi esposo sugirió terapia, pero tenía miedo de ser juzgada nuevamente, así que decidí enterrarlo e intentar olvidarlo. Acabo de darme cuenta de que fue la peor manera de manejar la situación, pero era la única forma que conocía, honestamente. Pasando a la actualización. Después de leer todos los consejos que recibí, decidí dejar de huir y contarle todo. La llamé para que viniera a casa, y así lo hizo. Primero me disculpé por haberle gritado por su sugerencia porque, en su mente, era una sugerencia inocente. Le dije que no estaba enojada con ella, sino con lo rápido que estaba dispuesta a reemplazar a su padre porque estaba en una silla de ruedas, y esa ira se incrementó porque mencionó a su padre biológico. Me disculpé nuevamente por actuar de manera infantil y no como una adulta. Ella me preguntó por qué estaba tan en contra de que su padre biológico estuviera en el mismo lugar que yo, y simplemente le conté todo, desde nuestra amistad inicial hasta su concepción forzada. No me creyó, como algunos usuarios de Reddit predijeron, pero puedo obtener una copia de los registros del caso judicial y ofrecérselos si los necesita. Se veía atónita, como si quisiera creerme, pero no pudiera. Me disculpé por ocultarle todo esto porque no sabía cómo abordarlo. Ella me dijo que no me creía y que confirmaría con su padre biológico, así que le dije que se tomara el tiempo que necesitara para procesar todo esto. Más tarde ese día, volvió llorando y disculpándose por no creerme. Nos abrazamos y lloramos juntas, y yo también le pedí perdón. Fue algo terapéutico. Tuvimos una larga charla y sentí que estábamos más cerca cuando terminamos. Ella dijo que quería llevarme a una sorpresa para ayudarme a sentirme mejor en un par de días, lo cual acepté felizmente. Fui a verla ayer a este pequeño restaurante con un patio, que tenía una zona privada de pago para un máximo de 4 personas debido al COVID-19. Cuando corrió hacia mí y me abrazó, me llevó al patio donde estaba su padre biológico. Me dijo que él estaba aquí para disculparse y comenzar mi proceso de sanación. Solo quería irme, pero él agarró mi mano y todos esos recuerdos que intenté reprimir salieron a flote. Empecé a tener un ataque de pánico y perdí el equilibrio, a lo que él intentó ayudarme a mantenerme en pie, lo que empeoró todo. Sinceramente, no recuerdo cómo me fui, pero terminé en mi auto, sollozando. Llamé a mi hijo mayor para que me recogiera porque no estaba en condiciones de manejar en ese momento. Hoy, mi hija me llamó molesta porque arruiné su sorpresa, pero yo estaba extremadamente molesta con ella. Le pregunté por qué hizo eso cuando sabe todo lo que pasó entre él y yo, y ella intentó usar la excusa de mi proceso de sanación, pero no lo acepté. Admitió que quería que me acostumbrara a él porque iba a llevarla al altar junto con mi esposo y hacer el baile de padre e hija. Le dije que aunque la amaba y respetaba su decisión de estar con él, no estoy dispuesta a estar donde él esté. Ella empezó a quejarse de cómo quería que toda su familia estuviera allí, y todavía no he perdonado, pero colgué el teléfono. Mi esposo sabe todo y me apoya en no ir a su boda, pero no quiero esto. Si mis otros hijos se enteraran, me apoyarían y le dirían al resto de la familia extendida, lo que llevaría a que mi hija sea desheredada por la familia. No necesito consejos sobre esto porque buscaré ayuda profesional de todos modos. Una cosa buena que ha surgido de esto es que finalmente tengo la confianza suficiente para buscar terapia. Gracias por escuchar mis desahogos y por comentar en mi último post. Felices fiestas, espero que las disfrutes con quienes amas. Actualización 2. Ha pasado un tiempo desde la última vez que publiqué en este sitio web. Tengo algunas actualizaciones nuevas para todos los que me han estado preguntando. Me disculpo por no responder a todos en mis mensajes directos, pero realmente aprecio el apoyo que todos me han brindado en esos momentos difíciles. Me gustaría compartir algunas buenas noticias antes de hablar sobre lo que sucedió con mi hija. Mi esposo puede caminar nuevamente, aunque sea con un bastón, pero es un progreso. Hemos estado yendo a terapia física para ayudar a fortalecer sus piernas después de su accidente. Es bueno verlo feliz y caminando nuevamente. También he estado yendo a terapia y conocí a esta maravillosa y dulce terapeuta. Mi terapeuta es tan paciente y amable. Desde que mi esposo y yo comenzamos juntos hace unas semanas, ella ha sido extremadamente útil. Bendita sea ella y todos los que recomendaron la terapia. Habría perdido una experiencia tan valiosa, así que mi agradecimiento va para todos ustedes. Como la mayoría de ustedes aconsejaron, mi terapeuta también me recomendó contarles a mis otros hijos sobre lo que pasó con mi hija menor. Para referencia, tengo otros 3 hijos, un hijo de 30 años, una hija de 27 años y otro hijo de 27 años. Mi hijo mayor es el único que tenía una ligera idea de lo que pasó, pero los otros 2 no estaban al tanto. Estaba bastante asustada y ansiosa por contarles lo que sucedió, especialmente porque mi madre y otros miembros de la familia reaccionaron inicialmente de manera negativa.
Los invité a cenar hace unas 2 semanas y les conté todo lo que sucedió desde la concepción de mi hija menor hasta lo que sucedió recientemente. Todos se quedaron en silencio y me miraron, así que me puse un poco nerviosa hasta que mi hija comenzó a llorar. Fue muy angustiante para ella, y mis 2 hijos estaban furiosos con mi hija menor y su padre. Preguntaron por qué no les había dicho antes, y les dije que simplemente tenía miedo de cómo podrían haber reaccionado. Mi esposo los sacó del comedor para hablar, mientras mi hija mayor y yo simplemente llorábamos juntas. Cuando mis hijos y mi esposo regresaron, se disculparon por irse temprano y se fueron. Mi hija mayor quería pasar la noche conmigo, pero temprano en la mañana se fue. No supe nada de ellos hasta el miércoles pasado. Estaba en Facebook cuando vi la publicación de mi hija mayor llamando a mi hija menor por no solo ignorar al hombre que la crió, sino también por tomar partido con el enfado de su madre y volver a traumatizarla. Mis hijos hicieron publicaciones similares, arrastrando su nombre por el barro. Recibí muchos mensajes directos, pero no quería tener nada que ver con ellos, así que eliminé la aplicación de mi teléfono. Como no me gusta que la gente se entere de mi vida personal, les pedí a mis hijos que eliminaran la publicación. Dijeron que lo hicieron, pero no he vuelto a descargar la aplicación para averiguarlo. El que habría sido esposo de mi hija menor vino a mi casa con su madre para disculparse. Me dijo que rompió el compromiso porque no podía estar con alguien que tratara así a sus padres. Su madre me dejó saber lo disgustada que estaba con las acciones de mi hija y que alguien así nunca sería parte de su familia. Sinceramente, me sorprendió todo el apoyo que he recibido. Es una cosa recibir apoyo en línea, pero recibir apoyo en la vida real fue surrealista para mí. Estoy un poco decepcionada porque quería que el exprometido de mi hija se uniera a la familia, ya que es un chico encantador y dulce, pero él tiene límites en una relación que mi hija lamentablemente cruzó. En cuanto a mi hija menor, está furiosa conmigo. Me envió un mensaje de voz desagradable diciendo que arruiné su vida, la de sus amigos y su prometido, básicamente la corté. No hace falta decir que me sentí terriblemente culpable, porque intenté evitar esta situación a toda costa. Pasé por lo que está experimentando, y sé exactamente cómo se siente. Le conté a mi terapeuta sobre esto, y ella me dijo que la diferencia es que mientras yo fui la víctima, mi hija se lo buscó. Mi terapeuta probablemente tenga razón, pero no puedo dejar de sentir esta sensación de temor. Intenté llamar a mi hija, pero una vez que escuché a su padre en la línea, colgué. Él se encargó de informarme que mi hija está deprimida debido a mis acciones. Me siento terrible por tratar a mi hija de esta manera. Mi esposo dice que debería centrarme en mí misma, y estoy tratando, pero simplemente no puedo dejar de preocuparme. No creo que mi hija esté segura cuando está con su padre biológico. Esto es todo lo que está sucediendo en mi vida en este momento. Para todos los que preguntan, gracias por escucharme y gracias por el consejo nuevamente. Aprecio mucho todo. Actualización 3. Llevaba tiempo sin publicar en esta red social, pero lo que sucedió amerita que lo haga. Mi hija menor vino llorando el otro día a casa. Y le abrí, porque al final era mi hija y estaba llorando. Además, estaba preocupado por ella, por estar con su padre biológico. Así que la dejé entrar a casa y nos sentamos en la sala de estar juntas. Primero se la veía un poco mal, pero cuando se compuso comenzó a hablar. Si recuerdan, su padre biológico dijo que quería que hablara con él y me negué. Incluso me emboscaron en un restaurante, que es cuando me desmayé. Así que nunca supe qué es lo que quería decirme, ni tampoco quería saberlo, ya que no había nada interesante que pudiera decirme. Pero para los curiosos, y para algunos que habían acertado en los comentarios y necesitaban confirmación, sí, él quería contarme su versión de los hechos, la cual es muy diferente a la mía. Pero volviendo a mi hija. Comenzó pidiendo disculpas, por no haber creído y pensado que yo había exagerado. Su padre biológico le había dicho que las cosas no sucedieron como yo las conté, y que en realidad había sido consensuado entre nosotros. Por eso ella veía a su padre como una persona normal, entre comillas, a pesar del acto aberrante que había realizado en mí. Pero ahora había descubierto todo, porque al parecer no fui su única víctima, ni siquiera sé si fui la primera. Mi hija se enteró de esto gracias a una de las víctimas, que se acercó a ella en redes sociales cuando vio fotos de mi hija y su padre biológico que había estado subiendo a su perfil. La víctima no sabía que mi hija había sido el producto de una violación, solo quiso contarle la clase de hombre que era su padre. Ahí es cuando ella comenzó a pensar que quizás lo que yo le había dicho podría ser cierto, y lo que su padre biológico dijo no. Eso fue hace unos días, y estaba aterrada porque realmente siente miedo de estar con esa persona ahora. Había estado evitando contestar sus mensajes y sus llamadas, pero como no lo hacía, su padre biológico le había dicho que iba a ir a visitarla ese día, así que corrió a casa para no tener que verlo en persona, y menos a solas. Sinceramente, no estoy segura de si él podría hacer algo como me hizo a mí, ya que es su hija, pero ahora que lo pienso mejor no lo sé. Lo mismo pensaba cuando era amigo de esta persona, y ya sabemos cómo terminó todo eso.
Ella se ha estado quedando en casa unos días, y ahora estamos pensando cuál será nuestro siguiente paso con él. Actualización 4. Bueno, han pasado un par de semanas y creo que ya es momento de contarles qué ha sucedido. Primero mi hija le ha dicho que no quería tener más nada que ver con él por mensaje, ya que sabía la verdad sobre mí y también la de la otra chica. Luego procedió a bloquearlo, y por suerte en todo este tiempo no se ha puesto en contacto. Lo cual es un alivio, porque eso lo ha asustado, lo suficiente como para no intentar nada con ella. Aunque ahora ha vuelto a su casa a vivir, y aún me siento preocupada que este hombre pueda ir o intente algo. De todas formas, mi esposo ha comprado algunas cámaras de seguridad y piensa instalarlas en estos días. Eso la hará sentir más segura. Luego intentó arreglar las cosas con su exprometido, quien dijo que entendía toda la situación, pero que no estaba preparado para dejar todo atrás y volver a los planes de la boda, ni siquiera sabía si alguna vez lo estaría. Intentó convencerme de que hablara con él, como para hacerlo entrar en razón. Pero le dije que no iba a meterme en eso, y ella pareció entenderlo. Le he propuesto que vaya a terapia también, ya que no debe ser nada fácil saber que tu padre biológico hizo lo que hizo. En fin, eso es todo por ahora, en caso de que suceda algo nuevo, ya sé a dónde venir a contarlo. Actualización 5. Hubiera deseado no saber más nada del padre biológico de mi hija menor, pero ese no es el caso. Él apareció ayer a la tarde en la casa de mi hija. Primero golpeó la puerta, y como ella no se animó a responder, él gritó que sabía que estaba en casa porque estaba su coche estacionado afuera. Además, sabía que ella llega del trabajo a esa hora aproximadamente, así que intuía que podría estar en la casa. Mi hija me llamó inmediatamente, y como mi esposo había ido a instalar las cámaras, también teníamos acceso a ellas desde nuestros teléfonos. Así que miramos y allí estaba él parado. Incluso en una pequeña pantalla y a la distancia, la sola imagen me pone muy nerviosa. Así que mi esposo, quien ya está mejor de su accidente, por suerte, cerró la aplicación y fue rápido a la casa de mi hija menor. Estamos solo a 10 minutos en coche, así que no le tomó mucho tiempo llegar allí. Estaba parado en la puerta y mi esposo me contó que le pidió que se marchara, que nadie en nuestra familia quería verlo a él nunca más. Él dijo que ella también era su hija, y que no se iba a ir hasta que pudiera hablar con ella porque yo le había llenado la cabeza. Eso lo hizo enojar mucho a mi esposo, que no es una persona agresiva, por lo que comenzó a forcejear con él en la puerta de la casa. Claro que no lo golpeó, solo quería que se fuera, porque estaba en el jardín de ella y no tenía permitido estar allí. Finalmente, logró sacarlo de la propiedad y terminó yéndose. Luego entró a casa de mi hija y verificó que todo estuviera bien. También la trajo a casa, porque no quería dejarla sola, ya que aunque estaba mejor estaba un poco asustada. Ahora estamos hablando con un abogado para ver si tenemos un caso para presentar una orden de alejamiento contra él, ya que ciertamente es una situación demasiado estresante para las dos. Actualización 6. Bueno, ya hemos conseguido la orden de alejamiento, aunque esperamos que no sea necesaria, porque tampoco ha vuelto a la casa de mi hija en todo este tiempo. Incluso sus hermanos se han enterado de todo esto, y le han dicho que puede llamarlos de día o de noche si él se aparece de nuevo. Pero mis hijos son de actuar más que de hablar, lo cual me preocupa porque podría suceder algo malo. Pero al menos me siento mejor que están ahí para proteger a su hermana menor. Ojalá mi hija no hubiera abierto la caja de Pandora, pero así es la vida a veces.